Estamos en un living y yo digo que estamos como en casa porque a él lo conozco, nos conocemos desde niños, hicimos un par de cosas, incluso una vez armamos un grupo que no anduvo, me acuerdo. Un cuarteto, exactamente. Hablo de Damián La Mona Correa, hombre que integra comisión directiva, que es sinónimo de atletismo, que fue campeón 95, y estamos con Lita, su tía, la cual también conozco a sus hijos, y vamos a hablar un poco porque mirá, Javi, lo que es esta mesa. Hay mucho blanco y negro, pero hay también color. Y quiero comenzar a deshojar la margarita de la historia del rojo y blanco, de la vieja cancha. Amigo, Lita, tía, sobrino, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Gracias por recibirnos, Damián. No, gracias a vos. ¿Cómo andas, Lita? Bien, bien. Yo sé que tenés una memoria muy aguda, muy profunda, y vos me decías, yo nací en la vieja cancha del rojo y blanco, porque uno dice, la familia de Simón Correa es sinónimo de la vieja cancha, gloriosa cancha en la década del 50. Sí. ¿Vos sos clase, modelo? 45. 45, estás espléndida, Lita. Así que vean cómo van a empezar a contar. ¿Qué edad tiene Lita? Mis padres se casaron en el 37 y ahí se instalaron en la cancha, porque mi papá jugaba al fútbol y bueno, y tenía trabajo y se casaron y ahí estuvo. En el 37, después en el 40 en el 39 nació mi hermana. Bueno, después en el 45 nací y bueno, por una circunstancia muy especial, en el 46 nació Miguel. Ahí está, pegadito. Pegadito. Y vivieron desde el 37 hasta que, bueno... ¿Se vendió hasta mediados de los 70? No, y después antes. Ellos siguieron viviendo, el club había hecho una casita ahí, y ellos siguieron viviendo hasta que, bueno, Diosito se los llevó. Lita, me imagino que vos siendo niña, 8, 9, 10 años, viviste lo que fue esa década gloriosa, única, histórica a nivel liga, de 6 campeonatos, 5 invictos. ¿Qué se recuerda de ese momento? Mucho. Una cosa que a veces uno dice que no hay que comparar los años, pero uno se acuerda, no sé, por ejemplo, cuando empezó la cancha, se empezó a hacer la entrada de la cancha, cuando mi papá tuvo que agrandar un poquito la casa, porque claro, veníamos grandes y seguíamos ahí firme. Los jugadores, como el sacrificio que hacían para ir a entrenar, que yo cuento siempre que lo que me acuerdo y que me ha quedado así es, por ejemplo, Datín González venía todos los días casi a la noche. ¿Iba solo? Solo, temprano si podía, iban a practicar todos, pero si no, él solo después venía a corría de arco a arco como que... Porque tampoco había técnicos, entrenaban ellos mismos. No, entre ellos mismos. ¿Y los días de partido? ¿Qué te acordás de los domingos? Una fiesta. Empezábamos el sábado. ¡Apa! Previando el sábado, como diría la chica ahora. Porque si mi papá marcaba la cancha, no dejaba entrar a nadie, ni siquiera a correr. La cancha marcada. Así que se empezaba el sábado. El domingo a la mañana era, y más de todos todavía se preparaba, bueno, había que poner las redes, limpiar los vestuarios, cuando había vestuario. Antes de los vestuarios, lo que me acuerdo, los jugadores venían prácticamente ya cambiados. Y en mi casa, mi mamá tenía preparada para el día del partido una palangana y una toalla blanca divina que era para el referí. Mirá vos. Eso era la vida de nuestra en la cancha. En la cancha. Porque, a ver, la familia de tu papá estaba a cargo de la cancha, mantenían ahí el lugar. Todo. Sí, había que, después cuando se instalaron, ya que se hicieron
los vestuarios, por ejemplo, el día del partido, el día lunes había que barrer, limpiar, todo. A veces nosotros mismos utilizábamos la parte del vestuario local, ¿no es cierto? Porque nos era más cómodo. Bueno, hasta que, mi papá ya armó en la misma casa otra pieza, un baño bien instalado ya. Y entre tanto fútbol que se respiraba, Alita, ¿alguna vez le diste a la pelota? La mujer, el otro día hablaba con las mujeres en la década del 80 que tenían ganas de jugar al fútbol. Yo me remonto 30 años atrás. ¿Había espacio para que Lita con su hermana a una pelota? No. ¿Se respiraba fútbol ahí? Se respiraba fútbol, pero te digo más. Por ejemplo, las mujeres que venían a la cancha eran raras. Mirá vos. Las mujeres, Pero, por ejemplo... Era cuestión de hombres ahí el fútbol en la década del 50, 60. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, yo siempre me acuerdo, de que había dos nonitas, que venían entraban por la pieza de mi casa y venían, pero no era tanto a ver el fútbol, sino a ver la gente que llegaba. Una de ellas era doña María Marconeto, la mamá de los Marconeto. Que uno de ellos jugó. Claro. Exactamente, Américo. Y era doña Natalia Ocela, que sería la abuela de José María. Mirá vos, las abuelas curiosas mirando a la gente. Ellas venían a ver la gente. Bueno, porque era el acontecimiento del pueblo de San Genaro, 50, 60 años atrás, un partido de fútbol. No, es que Atlético, todo lo que representaba en el pueblo era atlético. Las fiestas que se organizaban, ahí también. Los bailes. Los artistas importantes que fueron también. Anoche tuve la oportunidad de contar, por ejemplo, cuando se inauguró la cancha nueva y que se le pusieron las luces para poder jugar a la noche, en una de esas vinieron, por ejemplo, los chalchaleros. Y tuvimos que acomodar el vestuario de los visitantes. Como camarines. Faltaron una silla y mi mamá le dio de las sillas que teníamos en el pequeño comedor, que tenía algo muy especial en el asiento, ¿no? Así era, como si fuera algo muy tradicional. Cuando se iban a ir, Sarabia, el de los chalchaleros, devolvió la silla, la felicitó y nos felicitó a todos, y ya se sentó a charlar en la cocina. Mirá vos. Esas son, no sé, ¿cómo uno se puede olvidar? Imposible. Sí. Damián, y hablando con tu viejo, vos sos tercera generación de familia, me imagino que algunas cosas te habrá contado en las charlas de ida y vuelta de lo que él vivía siendo niño, en la vieja cancha con sus hermanas, con sus padres, tus abuelos. Se transmite de generación en generación, indirectamente vos lo fuiste mamando siendo niño también. Sí, totalmente, Mario. Yo tengo una etapa cuando me vengo de estudiar, que dejo de estudiar y me pongo a trabajar con mi papá. Y si bien, viste, en la época del colegio, de eso, uno tenía una relación con el papá y eso, ¿qué pasa? Yo al volverme a trabajar generamos una relación y ahí me enteré muchísimo aparte. Me contó mucho, me enteré mucho. Dicho sea de paso, tu papá tiene una verdulería enfrente del negocio de mi papá. Me acuerdo como si fuera hoy, y nosotros tomábamos un termo de mate a la mañana, un termo de mate a la tarde. Y yo era el que manejaba la camioneta del negocio. Después me iba a trabajar. Pero en ese momento me enteré de muchas cosas de él, del club, digamos, porque uno venía de más chico. Viste la época de la secundaria que andamos para todos lados. Yo no estudié una parte de mi secundario acá. Y bueno, ahí es como que recuperé un poco todo y me he enterado de muchas cosas. ¿Y era el nene mimado? Ahí había problemas, siempre hubo problemas. No, el nene mimado del club, de los jugadores, de la comisión, de todo. La mascotita. Era la mascota. Pasa que él jugó de muy joven. Claro. Mi papá debutó en primera con 15 años. Sí. Y después, si bien no fue la época gloriosa, él arrancó después a jugar de la época. Pero a todos los 60 y 70 jugó. Él vivió todo eso. Y después jugó 15 años en la primera. Y
Papi, bueno, salvo una época, me parece que fue que lo llevaron a Ferro o a Platense de Buenos Aires, Papi no jugó nunca en ningún lado que no sea en Atlético. Es lo que hablábamos con Leo Caballera, el sentido de pertenencia que tenían los jugadores de los clubes de pueblo, de pasar toda su vida en ese club, obviamente. Mona, y vos tuviste la oportunidad, 25 años atrás, de ser parte de un plantel que después de 37 años le dio una estrella Atlético, saltamos de los 50 a los 90 y tuvo a un Correa también dentro del plantel. Sí, totalmente. Sí, estaba recién arrancando, era un grupo, bueno, ya has hablado con un montón de compañeros. Exactamente. Compañeros. A mí me costó ese año, o sea, no me costó. Yo jugué 8 partidos nomás en ese año, porque obviamente era un muy buen suplente, digamos. Pero eras también uno de los más chicos. Sí, era chico, bueno, era chico. Por eso. Pero bueno, era un grupo muy compacto y éramos todos muy amigos, y después la desventaja que corría, que te hablo futbolísticamente, es que eran 2 o 3 años más grandes no más que uno. Y ellos venían de una base de inferiores, la defensa, como Palola, Javier Racioni, Silvio Sánchez, bueno, ahí se acopló el Sapo, se acopló Enzo Bagnoli, que eran más grandes, pero la defensa era un grupo que venía desde la octava, calculo. Sí, Juan Pablo Hurtado en el arco. Totalmente, entonces costaba entrar, pero al ser un poco más grande, primero, que bueno, hasta el día de hoy son mis amigos. Seguro. Son más grandes y son mis amigos. Y segundo, que se había hecho un grupo de muchos jugadores y estar en el plantel era estar en la gloria para nosotros, digamos. Y llegar a esa instancia también. No, fue terrible. Fue porque terrible lo que vivimos. Claro, había bronca con mi papá también en ese momento, que claro, yo, un pibito, digamos, jugando 7 o 8 partidos, estaba a 3 partidos de dar una vuelta y íbamos, me acuerdo que yo quedé afuera en el partido contra Junior allá, yo quedo afuera, concentraba todo, pero íbamos 18 a concentrar. Después entrábamos 16. Yo fui uno de los que quedé afuera en esa final. Y el viaje de ida, digamos, discutiendo con mi papá, el viaje de vuelta, los gritos, todos contentos, pero era porque, digamos, estaba esa bronca de que ya estábamos por salir campeón y él no, ¿viste? Claro, porque también se unían tantos años indirectamente de frustración, de buena manera, de subcampeonato, terminar tercero, Lita. ¿Cómo lo viviste vos, Lita? Que viviste la década del 50 en la cancha vieja y en el 95 en el recuerdo tenerlo al sobrino en ese campeonato. ¿Qué le pasó a gente como vos que vivió los 50 y pasaron tantos años hasta festejar otro título? A ver, ¿cómo te puedo decir? Una emoción fuerte, un golpe. Una gran emoción. No te digo que... Porque aparte de eso yo seguía al equipo. Vos siempre seguiste, te he visto en la cancha. He ido a Totó, en todas las canchas de afuera iba, porque a mí me gustaba, me gusta, hasta hace poco. Porque te criaste en una cancha también, Lita, no sé, es lógico. Sí, eso, no sé, pero imagen de ellos, yo le contaba que tengo una foto de cuando ellos salieron, que es un problema porque la tengo que encontrar. Lucas tenía 2 años. Claro. Y yo le fabriqué una camiseta de Atlético y estaba con Miguel y él le estaba dando la mano para dar la vuelta olímpica. Calcular lo que era él de campeón y el otro que con la camiseta del Atlas ya... Lo que pasa es que lo que me pasó en ese momento, yo tengo el recuerdo, no me acuerdo la imagen de la foto, pero tengo el recuerdo, es que no los encontraba. A mí tanta gente. Claro, porque yo lo primero, cuando el árbitro, yo salgo en el video que está ahora saliendo en todos lados, yo tengo la 14 ese día, yo soy el que salgo corriendo, que piqué, no sé, a los kilómetros que salí, en ese momento todavía no corría maratón, pero la alegría fue tan grande que nos tiramos para adentro nosotros de la cancha y después la gente te llevó a que una marea de gente. Claro. Miguel no me dice, vení, vamos para allá. Entonces nos fuimos. Claro, porque ellos no se querían meter porque tenían a Lucas muy chiquito. Claro, y yo no podía salir Totalmente. Pero nos quedamos en la puerta de entrada. Sí, se ve en la imagen que la gente va mareada y todavía se juega el partido. Yo quería abrazar a mi papá, es la verdad, digamos. Lo quería abrazar, pero no lo encontré nunca. Lo encontré, no sé, a la hora. Uno te abrazaba a otro. O sea, ese fue otro tema que a mí me llamó mucho la atención. Y no sé si los chicos, algunos los vi, otros no los vi, los reportajes lo habrán dicho.
la gente te agradecía. A mí me llamó la atención y tengo nombres, que para no darlos, pero tengo nombres, y lo tengo en mi recuerdo, que la gente te abrazaba y te decía gracias. Y sí, Y nosotros habíamos jugado al fútbol un año, o sea, pero ¿cómo lo vivíamos? Cuando vos iban a década del 60, década del 70, década del 80, un club tan importante como Atlético, lo mínimo que te iba a decir la gente era gracias, Lita. Claro, ¿sabés qué? A veces el problema era que, por ejemplo, a veces se enojaba, había gente, perdía Atlético y había gente que estaba enojadísimo porque había perdido Atlético y qué iban a hacer y cómo iban a llegar, que no sabía para qué iban. Esos eran los enojos de la gente. Hay dos cosas que quiero rescatar. Me dijiste una vez, cubriendo Atlético y jugaba Lucas Rock en fútbol infantil, como enojada, y tenías razón, ¿por qué no estaba la bandera de Atlético, cuando teníamos el mástil, izada? Y vos me decías, porque nosotros en la vieja cancha con mi papá la izábamos el pabellón argentino y la bandera de Atlético. Sí, sí. Bueno, ese es un tema que hoy muchas instituciones tienen que reivindicar, la bandera lo más alto, y también a veces una deuda pendiente en el club. Contame vos el momento de izar la bandera, la familia Correa a la vieja cancha. Una ceremonia. Era una ceremonia, temprano, un domingo temprano, y entonces se colocaba la bandera, pero la teníamos que izar nosotros. Mi papá estaba él al lado, y bueno, yo a veces no podía, entonces Miguel me reemplazaba, era Miguel. Y la Choli era bastante más grande, entonces a veces no, pero tenía que estar. Y mi mamá amasaba tallarines, bastante, pero en ese momento mi mamá se envolvía las manos con el delantal y también tenía que estar para izar la bandera. ¿Te acordás la hora? Mirá lo que te estoy preguntando. Y habrán sido las 9:30. Bien tempranito. Sí, solamente sí. Ustedes 5. Nadie Sí, más sí, participaba de la ceremonia. No, porque todavía no habían empezado, no llegaba. Claro. Enseguida nomás llegaba, por ejemplo, Jaime Ullé, a ir acomodando, o ya estaba acomodado el kiosco, pero a mirar siempre. Y después llegaban gente amiga, por ejemplo, un Marconeto sabía llegar, de los cortes, y a veces venían, pero gente que venía de Rosario o de Santa Fe, porque querían pasar el domingo a ver cómo jugaba Atlético. Este equipo múltiple campeón. Sí. Es como que se había hecho de voz regional de cómo jugaba este equipo. Sí. era como ver en su época al Boca de Bianchi o ver a esos equipos, el Atlético ese era Había eso. generado, y eso que no estábamos en una etapa donde había redes, conexión como es ahora, lo que hubiese sido. Totalmente. No te digo. Aparte había 2 o 3 jugadores, eso me lo contó papi, a mí había 2 o 3 jugadores que después cuando pasó el tiempo, después empezaron a aparecer a nivel AFA, jugadores, caso Pocho, no nos vayamos tan lejos, que eran de otro nivel, dice que eran de otro nivel, o sea, hubiera sido extraordinario verlo jugar. Lita, y era la bandera argentina y la bandera del club. Del club. Perfecto, las dos. Las dos. ¿Y se arriaba cuando terminaba el partido? Ah, sí. Y se guardaba bajo 7 llaves. Eso estaba. Incluso en una época, a ver, ven en la foto, arriba de la entrada sería, en un lado está la bandera argentina y en el otro lado está la bandera de Atlético. Pero a veces había que subirse al techo y bajarla porque si venía tormenta o algo así, y bueno, aparte de eso las condiciones económicas no eran como para estar comprando una bandera permanentemente. Entonces se subía al techo, se bajaba la bandera, se la guardaba, cuando pasaba todo se volvía a colocar la bandera. Hay una medalla ahí, después la vamos a mostrar bien. ¿Quién me cuenta la historia de la medalla? Porque Simón fue de los primeros campeones de Atlético en la década del 30. Bueno, contame vos, Lita, y después me cuenta Damián. ¿Ha visto cómo es que...? Y bueno, Lita, claro, yo fui testigo. En el 35, Atlético salió campeón, ¿no? Y bueno, ahí está la medalla.
Pero hay fotos ahí que mi papá participó, y creo que eran 2 más, de Atlético, en la selección de la Liga Totorense. Y se dieron el gusto de ir a jugar un partido amistoso a la cancha de Boca. A la cancha de Boca. Sí. La medalla tiene una particularidad, la medalla la daba la liga, esta es la medalla que daba la liga, es una medalla de oro. Ahí estamos. O sea, es una medalla de oro. Y dice atrás, está grabada con nombre y apellido. Una medalla que tiene 85 años. Claro. Y esto para mí fue muy importante, Mario, porque ya te digo, tiene una historia esa medalla, que yo siempre supe la disputa de papi con las hermanas. Y cuando yo supe que la medalla era nuestra, bueno, pasó mi abuelo a ser el ídolo de que uno jugaba por algo. Y después la vida te fue llevando a distintas cosas, como anécdota. Por ejemplo, nosotros después, Julián, el hijo de ella, llegamos a jugar juntos. Julián, si bien anduvo más, jugó en Newell's, jugó en Sportivo, anduvo más, llegamos a jugar juntos. Y la historia nos dijo que yo debuto en primera en el año 92 con Jorgito Rodríguez, que le ganamos a Italiano 3-1 en cancha de Atlético, y cuando salimos del vestuario, yo ese día fue muy importante esa medalla para mí. Es una anécdota, pero para mí, yo me acordé todo el partido de esa medalla. Jorgito el viernes confirma el equipo. Jorgito el viernes confirma el equipo y me da de titular. Yo ya no dormía, porque ahí sí era más chico que en el 95, yo tenía 17 años. Iba a jugar mi primer partido en primera. Me compré botines para jugar el domingo. El viernes, cuando Jorge se viene de la práctica, lo agarra el tren al lado de tu casa. Así es. Se lo lleva puesto al auto. Entonces, más allá de la salud de Jorgito, el domingo teníamos que jugar. Fue toda una historia. Armó el equipo, creo que no me acuerdo bien, pero fue solamente a dar la charla. Él no fue a dirigir. Le ganamos 3-1 al Italiano. Yo padecito de ese partido, de esa medalla en mi cabeza. Y cuando vamos a comer choripán y la cerveza, nos avisaron que había fallecido Lelo. O sea, estábamos comiendo el choripán y la coca que comíamos después del partido, que era por lo único que jugábamos con Julián. Fue para el Pascua. Día, bueno, fue el día de Pascua. Falleció Lelo. Ya yo debuté en el 92, no me acuerdo la fecha, como decir la fecha, pero el día no me acuerdo. Marzo, bueno, yo debuté ese día. Y fue el día que falleció Lelo. Así que nos vienen y nos buscan a Julián y a mí. O sea, sabíamos, estaba jodido, nosotros ya sabíamos eso. Y nos dijeron eso. O sea, tiene toda una historia. Realmente. Y la medalla se la queda el varón. Sí, eso lo había incluso mi papá ya lo había decidido. Sí, bueno, y después a cuidarla. Y de los 3 varones de Miguel, el mayor es él. El que la tiene ahora, ¿la tenés vos, Damián? No, la recuperé ahora, la tenía Luchi porque bien. Yo me fui de la... En realidad... O la van pasando entre los 3. No, quedó en casa, sí, quedó en casa. No, vos pensás que en la época en que, bueno, ellos estaban solos, con Miguel estaban viviendo ahí al lado de la casa. Exactamente. Entonces, viste... Ni hablar. Nos fuimos quedando. Y después también, o sea, hay algo que alguna vez Javier tendría que trabajar en la investigación, pero de los 10 campeonatos de Atlético, tengo el honor que creo que somos la única que fuimos 2 generaciones campeones, me parece. No quiero ser egoísta ni pecar sí, es una seguro. cuestión de memoria. Pero desde el 35 al 2012 no hay 2 generaciones. 2 generaciones campeones. Porque claro, tengamos en cuenta que de los 10 campeonatos hubo mucha distancia entre el 8º y el 9º. Claro. Esto es así. Lita, para cerrar, ¿qué te provoca a vos, y esto es lógico, seguramente un montón de cosas, cuando vas hacia la zona, que vas en bici o pasás por ahí, donde vos te criaste, donde ahora hay chalet, hay gente viviendo? ¿Qué pasa a veces? ¿O qué te sucede? Y bueno, hay recuerdos. Me paro, por ejemplo, y miro lo que fue en la zona, o donde me crié, pero también, por ejemplo, en la vereda de enfrente, los vecinos, todavía hay ahí una casita y cosas. Entonces, no sé, son recuerdos. Vos cerrás los ojos y decís, en el chalet tal era la entrada, en el chalet tal era la casa. Para que la gente se ubique, rapidito, yo vengo del salón social, llego a la esquina de Carlos Balbi. Cruzar. Bueno, cruzar. ¿Dónde era el ingreso a la cancha? Ahí en esa misma... En Ochava. En la misma esquina. Donde hoy vive Silvina Piatti. Ahí era
la entrada. Correcto. Y siguiendo por la Carlos Avale, la Correcto. calle, había un pequeño, muy cortito Sí. tapial, Sí. y después estaba la casa. Donde vive el otro. Correa. Claro, donde vive mi tío, Exacto. Eduardo, Exacto. María, Graciela. Ahí era la parte de la Ahí casa. es donde vivían ustedes. Ahí Sí. vivíamos nosotros. Y la cancha, entrando donde vive Silvina, ¿era 20 metros más o menos para entrar a la cancha? ¿O había que meterse bastante? en No, la cancha? cerquita era. Era Sí, cerquita de 20 Estaban los vestuarios en él y donde terminaban los vestuarios ya acá. Y había como un pasillo. Sí. No, y había un espacio porque era donde se le habían puesto, por ejemplo, la cancha estaba casi contra, mucho antes, Sí. ¿no? Contra la casa. Correcto. Después se corrió la cancha para la otra calle, Claro. sería, ¿no? Perfecto. Para el Alberto Maritano. Correcto. La Alberto Bien. Maritano. Y entonces quedó un espacio más o menos a donde se le puso, había tejido de la cancha, había Las plateas que después se llevaron a la cancha de hoy. y después otro tejido. Para ir a la platea había que abonar, Como se hacía la cancha Claro. acá del había gigante. que Sí. pagar, y después se hizo... La pista estaba en el otro. No, pero con- se hizo plantas, también. como una especie como de bulevar de plantas, que entonces ahí apretaba el sol y entonces Tenías un reparo. uno podía. Y en la mitad más o menos de la cancha se hizo el kiosco, Ahí está. ¿no? Y siguiendo, todo eso es un espacio a donde podían entrar, por ejemplo, entraban autos, en una época entraron colectivos. Eso más o menos donde hoy es la casa de Pedrito. Perfecto. A esa altura era. Claro. Correcto. Y después se construyó ahí del Pedrito para la otra esquina. Sobre la calle San Martín. La pista. La pista. La pista. La pista. Donde fueron un montón de artistas Sí, importantes. también, Bien. también. ¿Te hizo bien recordar, Lita? Y me hace mucho. ¿Sí? Sí. Eso es lo más importante. Me encanta. En esto. Y a veces hasta me emociono así. Y bueno, porque obvio. Es recordar, hay muchísimas cosas. Damián, y quiero que cierres vos, tu abuelo, tu papá, vos y el más chiquito ahora, la cuarta generación de Correa. A medida que va creciendo, le vas contando de a poquito cosas del abuelo, del bisabuelo, de todo lo que ha sido Atlético en la familia tuya. Y todavía él es chico, digamos, Pero- no me da mucha bolilla. pero me Lo que sí imagino ya que lo ya- llevé al club, Claro, digamos, a sí, jugar sí. al fútbol, eso, dale por Pero hecho. bueno, ¿qué representó para vos cuando lo llevaste? No, y es un orgullo, son momentos únicos, digamos, irrepetibles, que más allá de que pasan los años, los recuerdos, la gente, porque todos vamos pasando en esto, van quedando recuerdos, digamos. A mí me hubiera gustado jugar un poco más, eso es algo que me gustó. Yo jugué desde el 92 hasta el 2005, pero no tuve nunca la continuidad por cuestiones, problemas familiares en su momento y después laborales, digamos. Mi trabajo Así es. siempre fue discontinuo. A mí sí me quedó por ahí que me hubiera gustado, siempre me acomodaba un año, me fui a trabajar a Córdoba, me acomodaba un año, me fui a estudiar, me hubiera gustado continuar un poco más jugando, pero bueno, y después también me dio un gusto, yo había dejado en el 2000 me parece que fue, y en el 2005 me di el gusto de volver a jugar también como para sacarme esas ganas y retirarme adentro de una cancha, que esta es la camiseta. Y tenés una foto ahí con Lucas, muy chiquito. Tengo en el la 2005. foto acá de local, ese partido era, y después yo el último partido que juego en Clarke, que ya dirigía, ya se había ido el técnico, que Sí, exactamente. dirigía el Sapo del Daño. Era el cierre del año. Y le dije que me saque, pero no me ovacionó nadie, ni nada, digamos, pero no daba más, ya estaba grande, pero había hecho un sacrificio para poder jugar, se había armado un lindo grupo, bueno, no concretamos y consideré que era el momento también de... No era grande de edad, no era grande, pero ya te digo, por ahí el apremio laboral y los compromisos familiares te llevaban a no poder practicar, digamos. Pero bueno, un orgullo. Damián, Lita, gracias por este momento y principalmente Lita, vos por el recuerdo intacto, vivo de esos años gloriosos en la vieja cancha del club. Sí. Ha sido un placer. Te cuento, bueno, ¿has visto? Ahora no sé cómo va a ser. Por ejemplo, cada que Atlético ganaba, ¿no? Y lo íbamos a festejar todos en frente del bendito bar de Pasquini, ahí era
toda esa calle era en la fiesta del Atle. Hasta tarde. Y sí. Ah, perfecto. Sí. Y lo único que me acuerdo, otro día te cuento más. Dale. Cosas. Perfecto. De cuando hubo lío. Bueno, en otro momento, no hay drama. No sabés. Cuando los de Centeno les pegaron a los muchachos, cerraron la puerta. Qué raro con los de Centeno. Bueno, defensores de Centeno cerraron la puerta, había ganado Atlético y tuvieron que saltar tejidos, algunos la ligaron. Y nosotros, como no me dejaron ir a la cancha, porque mi papá sabía que iba a haber lío, mi papá era comisionista, con los comisionistas de Centeno se enteró que iba a haber lío, entonces no me dejaron ir, entonces me iba al cine, había cine, había... Sí, exactamente, Claro. pegadito al bar. Y me encuentro en el rincón del bar del Cholo y ahí había un rincón con los dos lleneros, un González y el Cholo, con la ropa de fútbol, todo hacía frío así, y aparece una señora, Magdalena de Vimo, y ¡ay! ¿Qué les pasó? Y nos corrieron, nos pegaron. Y le dice uno de los muchachos, señora, a su marido le pegaron. No importa, ya está, le digo. Ya está, gracias. Mirá. Gracias por la anécdota. No, sí, sería cuestión de buscar. Bueno, la fecha no me pregunté, pero de eso no me olvido jamás. Pero fue como ayer y hoy, exactamente. Gracias, Mario. Damián Correa, Lita, la tía, sobrino, tía y sobrino, recorriendo prácticamente la historia del Club Atlético allá por 40, 50, 60 años atrás y un pequeño repaso por el año 95.